Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien. Perfecto. Sí se ve su pantalla, doctor. Ahora déjenme mover para arriba, perdón. Muy bien. Sí. Voy a apagar mi cámara por temas de una conexión que no está tan fuerte acá en donde estoy. Voy a tratar de ser lo más claro. Si de repente se corta o algo, me dicen y lo puedo repetir todo, no hay ningún problema. Aquí me escuchan bien, No se ¿verdad? preocupe, doctor. Sí, se escucha y se ve bien. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, que es el queratocono. Es una enfermedad en la que el día de hoy se sabe o tenemos mucha información y al mismo tiempo sabemos tan poco de la misma, ¿no? A ver, no me está avanzando. Sí me avanzó. Right. Quiere correr, a ver, déjenme, voy a dejar de compartir rapidito y otra vez comparto. Perfecto. No encuentro las flechitas. Con mis cursores no quiere avanzar. Ahorita se estaba avanzando, no entiendo. No, se ve la pantalla inicial. Sí, ¿verdad? La primera, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Ok, vamos a hablar un poco en este espacio sobre la definición del queratocono, algunas de los signos clínicos de esta patología, cómo hacemos el diagnóstico y qué opciones tenemos de tratamiento. Ahí alcanzan a ver el láser, ¿verdad? Que estoy moviendo. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, como definición, tenemos que es una enfermedad bilateral, aunque asimétrica, no inflamatoria, multifactorial de origen desconocido. Algunos de los factores asociados son la luz ultravioleta, la atopia y el frotamiento de los ojos. Se asocia a enfermedades sistémicas como el síndrome de Down, síndrome de Turner, Ehlers-Danlos y el Marfan. Y algunas de las enfermedades del ojo a las que se asocia son a la conjuntivitis vernal, aniridia, ectopia lentis y al síndrome de floppy eye. Vean cómo les pongo en rojo que es una enfermedad no inflamatoria. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya hay algunos artículos en la literatura que han comprobado un ambiente proinflamatorio en la patología del queratocono, como algunas interleucinas, citocinas, etcétera, ¿no? Tanto que ya este artículo publicado en The Ocular Surface sobre el queratocono, ellos ya han considerado cambiar la definición a que deje de ser una enfermedad no inflamatoria y pase a ser una enfermedad inflamatoria. Pero bueno. Una de las características clínicas tenemos que es una entidad en la que va a haber un encorvamiento corneal, por ende una baja visual, el ápice de la córnea va a estar adelgazado y puede generar cicatrices en la córnea central y principalmente se va a dar en la segunda a la cuarta década de la vida. Bueno, algunos de los signos de la enfermedad más característicos son estas zonas en donde va a haber una córnea más adelgazada que el resto de la córnea, las estrías de Vogt que tienen como característica que desaparecen si hacemos presión,
Si ponemos el filtro de azul en nuestra lámpara de hendidura, podemos ver este anillo de Fleischer, que es el depósito de hierro en la base del cono. Y cuando se rompe la membrana de Descemet y entra acuoso hacia el interior del estroma, tenemos el hidrops corneal. Igual el signo de Munson y el de Risuti. Y a la retinoscopía o esquiascopía vamos a tener nuestras famosas sombras en tijera, ¿no? Todos estos signos clínicos de los que acabo de mencionar, con excepción de la retinoscopía, son signos que vamos a ver en etapas bastante avanzadas o en estadios bastante avanzados de la enfermedad. Lo más importante es detectarlo en estadios leves o subclínicos. Pero bueno, ¿cuándo sospechar de esta entidad? Nos llega un paciente a la consulta con un astigmatismo alto, un eje oblicuo, queratometrías altas en nuestro queratómetro, que nos lo dice nuestro autorrefractor con queratómetro, y en donde por más que le ponemos en el foróptor con su refracción correspondiente, es un paciente que no llega a una visión 20/20, ¿no? Ahí tenemos que sospechar altamente en que estamos ante una ectasia, ¿no? Junto con otras diferentes patologías. Pero vean este ejemplo, es un ejemplo mío ahí de la consulta. Tenemos un paciente de 25 años, viene por una graduación nueva de lentes. Este es su autorrefractor. Vemos una esfera bastante convencional, un astigmatismo alto, pero bueno, hay pacientes que tienen estos astigmatismos y no necesariamente tenemos una ectasia. Vean el eje, son ejes oblicuos, todo esto en su ojo derecho, y en el ojo izquierdo lo mismo, una esfera de menos 0.75, un astigmatismo alto de menos 4.25 y un eje oblicuo. Ya de entrada, vean también cómo las queratometrías están dentro de rangos normales, ¿no? 41 la más plana, 44 la más curva. Podríamos pensar que, bueno, es un paciente con una córnea normal, con un astigmatismo alto, nada que temer. Pero si hacemos nuestra topografía, porque a este paciente, por más que le ponemos su refracción, no llega a un 20/20, hacemos la topografía y vemos. No es como tal un queratocono, que es el tema de hoy, o sí es una ectasia, ¿no? Esto parece más una degeneración marginal pelúcida con el aspecto en la pinza de cangrejo o en los kissing birds, y vemos que sí hay una ectasia, ¿no? Y esto se nos pudo haber pasado por alto únicamente con nuestro autorrefractor y haciendo poniéndole su refracción, no llega al 20/20 y podemos pensar, bueno, es un ojo amblíope, tiene un astigmatismo alto, está en todo su derecho. Pero cuando vemos la topografía, vemos que evidentemente sí estamos ante una ectasia. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes, siempre tenerlo en mente para poderles ofrecer un tratamiento adecuado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hasta ahorita el gold estándar es con topografía corneal, como ya se mencionó. El gold estándar es con estas topografías que van a utilizar el principio de Scheimpflug, como es el Pentacam, entre otros, en donde ya nos van a dar información de las dos caras de la córnea, tanto de la cara anterior como de la cara posterior. O también tenemos topógrafos que van a combinar este principio de Scheimpflug con discos de Plácido. Nos van a dar información de la curvatura de la cara anterior, donde aparentemente lo que dice la literatura es que van a dar información más confiable de cara anterior que los de Scheimpflug. Los topógrafos que combinan estas dos tecnologías son el Galilei, el Sirius, entre otros. Bueno, tenemos este consenso global de queratocono y enfermedades ectásicas. Es un consenso ya algo antiguo, es del 2015, ya la verdad pensamos que es hora de que se haga otro consenso, porque lo que se sabía en el 2015 y lo que se sabe hoy, pues hay muchísima información nueva. Ellos en este consenso dicen que algunas de las características que tiene que haber obligadas para decir que tenemos un queratocono es que tengamos una elevación de la cara posterior anormal, una distribución de nuestra paquimetría corneal del centro con respecto a la periferia anormal,
y que sea un adelgazamiento corneal no inflamatorio, ¿no? Vean como aquí ellos siguen mencionando que es una entidad no inflamatoria, aunque muchos artículos en la literatura el día de hoy han comprobado que sí hay un microambiente proinflamatorio en el queratocono. Esta no es una clase de topografía, que es un tema que nos podríamos llevar también otra hora, pero sí quiero mencionar algunos de los criterios topográficos de queratocono, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a utilizar topógrafos de Scheimpflug, que es el Pentacam, fue como yo me entrené, es de lo que se va a hablar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, algunos de los criterios topográficos en los diferentes mapas son los siguientes. En el mapa queratométrico o sagital anterior, las queratometrías por arriba de 47.2 dioptrías son de alta sospecha para queratocono. El SRAX, por las siglas en inglés de Skewed Radial Axis, que se traduce al español como pérdida de la ortogonalidad, en donde el eje de la hemicórnea superior con el de la hemicórnea inferior si hay una diferencia de más de 21 grados, alta sospecha. El índice inferior superior a los 3 milímetros, más de 1.4 dioptrías, sospecha para queratocono. Astigmatismo contra la regla o oblicuo se consideran también de alta sospecha. En el mapa paquimétrico o de grosores, si tenemos una diferencia superior e inferior a los 5 milímetros de más de 30 micras, alta sospecha. Si el punto más delgado de la córnea es menor de 470 micras, alta sospecha. Diferencia entre grosor entre el punto más delgado y el ápex de más de 10 micras, alta sospecha. Quiero que se fijen cómo digo alta sospecha y no criterio diagnóstico, porque uno de estos no nos va a ser diagnóstico. Tiene que ser una serie de criterios mixtos para que podamos decir que es un queratocono. Y en el mapa de elevación posterior o anterior, que haya un patrón de isla o puente incompleto. En el mapa de cara anterior, valores por arriba de 12 micras o arriba de 15 micras en el mapa posterior son de alta sospecha para queratocono o para ectasia. Entonces, ¿qué mejor que hacer un ejemplo, ¿no? Para que nos quede mucho más claro. Tenemos esta topografía. Esta topografía, la verdad, pues creo que no es nada difícil hacer el diagnóstico. Es un queratocono bastante severo, bastante evidente, con queratometrías por los cielos de hasta 72.4 dioptrías, unas paquimetrías bastante delgadas de 350 micras. El mapa queratométrico o sagital frontal vemos unas queratometrías bastante elevadas, y en el de elevación también una cara posterior sumamente elevada, con todos los índices de irregularidad prendidos en rojo, y en el perfil espacial de grosor vemos cómo hay una disminución abrupta y bastante marcada en el grosor de la córnea central con el respecto al de la periferia. Pero ¿qué pasa en estos casos en donde a lo mejor es un poquito más difícil hacer diagnóstico únicamente viéndolos en la clínica? Tenemos un paciente con una queratometría, vean, ¿no? En el mapa sagital, queratométrico, queratometrías por arriba de 47.2 dioptrías, tenemos hasta 49.6. El moño estigmático está bastante asimétrico, con un encurvamiento en la parte inferior. El índice inferior superior, que es únicamente... ¿Escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. El índice IS, que es únicamente restar la queratometría de la parte inferior con la de la parte superior, o sea, 49.6 menos 45.7, nos va a dar un valor por arriba de 1.4, ¿no? Este es de los criterios más sensibles para la detección de queratocono. Vemos en nuestro mapa paquimétrico que tenemos una diferencia entre el grosor en el punto más delgado y el ápex, que esto lo vamos a ver en esta parte de la topografía. El punto más delgado, 504, y el centro de la pupila, 518, de más de 10 micras, criterio de sospecha. Y un desplazamiento, este es un criterio bastante que no mucha gente lo usa, pero bueno, yo creo que entre más herramientas tengamos mejor, así que se los comparto. Un desplazamiento del punto más delgado de más de 0.5 milímetros o 500 micras en el eje de las X. ¿Cómo vemos esto? Aquí.
El centro de la pupila con la posición más fina en el eje de las X está desplazado 0.82 milímetros. Se pasa del 0.5 milímetros, por ende ya es un criterio de sospecha. Y en el mapa de elevación, y aquí tenemos un patrón ya que está a punto de hacerse un puente incompleto, con valores por arriba de 15 micras en el mapa de elevación posterior. Vemos valores de hasta 33 micras. Regreso al caso que nos llegó ahí a nuestra práctica, ¿no? Y vean que les mencioné que el paciente no iba a mejorar su agudeza visual 20/20. ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué pensamos que un paciente con una ectasia no va a llegar a una agudeza visual 20/20? Aquí entro un poquito a un tema ya más que nos compete más a los corneólogos, pero no quiero dejarlo pasar, que son las aberraciones corneales, ¿no? ¿Qué son las aberraciones corneales? Siempre, bueno, yo antes de hacer el alta en córnea, a mí se me hacía un término tan complicado, no lo entendía, nos ponían estas pirámides de Cernique con los polinomios, que son esta representación gráfica de cómo pasan los rayos de luz a través de una córnea irregular, y me estaban hablando en chino, ¿no? Pero y yo les dijera, bueno, que del 0 al 1 y al 2, estas tres líneas superiores son las aberraciones de bajo orden, en donde únicamente tenemos que conocer estas tres, que son el astigmatismo, estas dos las de las orillas, y el del centro es el desenfoque, que viene siendo la miopía o la hipermetropía. Y de aquí para abajo son las aberraciones de alto orden. Pero si yo les dijera que únicamente tenemos que poner mucha atención en estas tres aberraciones, creo que todo se simplifica mucho. ¿Cuáles son? Coma vertical, coma horizontal y aberración esférica. Algunos de los que nos dedicamos a la córnea y cirugía refractiva, también podríamos poner mucha atención en el trifoil, que es este que está aquí en las orillas, para estos tratamientos descentrados que vamos a retocar, haciendo tratamientos guiados por topografías, que ya es otro tema. Pero bueno, la aberración por excelencia del queratocono es la aberración comática, que es la combinación de estas dos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en la córnea? ¿Por qué no llega a una visión 20/20? Bueno, aquí en la parte superior tenemos una simulación de una córnea normal, entre comillas, con una asfericidad. Sabemos que nuestra córnea es una córnea asférica, que quiere decir que la curvatura del centro es diferente con respecto a la periferia. Y vemos cómo pasan los rayos de luz a través de esta córnea y se van a hacer este conoide de Sturm con este punto de menor confusión, ¿no? Que con una lente esferocilíndrica vamos a corregir para que todos estos puntos lleguen hacia un mismo punto. Pero ¿qué pasa con el queratocono? Aquí en la parte de abajo les hago una representación de una córnea con un incurvamiento inferior exagerado, ¿no? Para que nos quede claro. Vemos que esta zona va a tener mucho mayor poder, entonces los rayos de luz que pasan a través de aquí tienen mucho mayor convergencia que los rayos de luz que pasan en el resto de la córnea, y no se forma esta conoide de Sturm. Los rayos de luz se enfocan en donde quieren y se va a hacer una imagen aberrada. La aberración por excelencia es el coma, que se ve de esta manera, que más o menos se ve así, ¿no? Los pacientes nos dicen, veo dos letras, o le veo como una sombra a la A, por más que le ponemos nuestra refracción. Esto se debe a que tienen una córnea irregular que genera aberración comática, y por lo tanto la calidad visual baja muchísimo y por ende no llegamos a una visión 20/20. Pero bueno, el coma, también les quiero hablar que tiene poder, tiene magnitud, vaya, en micras, y tiene un eje. ¿Cómo vamos a sacar esto? Les pongo este ejemplo de este paciente con un cono evidente, con dioptrías en 52.7 dioptrías, una paquimetría de 400 micras, etcétera, ¿no? Todos los demás datos que ya hemos platicado. Y en el mismo Pentacam tenemos un display de anillos intraestromales. Se ve de esta manera, en donde aquí lo que nos va a importar es este cuadro del centro, que es precisamente la magnitud, el poder del coma y el eje del coma.
el diámetro a 6 o a 5 milímetros de la pupila. Tenemos también que saber que las aberraciones son muy dependientes de la pupila y del tamaño. Entre mayor tamaño, más aberración vamos a tener. Pero bueno, a mí me gusta mucho ver la pupila a 6 milímetros, porque es más o menos el diámetro que yo uso para colocación de anillos intraestromales, que ya luego también vamos a hablar un poquito. Y veamos cómo este poder de coma es de 2.067 micras. Y el eje lo tienen a 247, que si queremos saber el eje contralateral, pues únicamente menos 180 y es aproximadamente 67. 67 grados es el eje de nuestro coma en este paciente y tiene una magnitud de 0.67 micras. Tenemos también en el Pentacam este display que son los mismos binomios de Zernike, en donde podemos apagar todas las aberraciones, tanto de bajo como de alto orden. Aquí tenemos nuestros comas verticales, horizontales y la esférica. Apagamos todos, únicamente prendemos con nuestro clic de mouse los comas y nos va a dar esta imagen que podemos arrastrar con nuestro mouse para que nos dé de esta forma y la veamos desde arriba. Y si ponemos si se alinea esta imagen con el 0 y el 180 y trazamos una línea que atraviese la mitad del color frío y del color cálido, de esta manera, tenemos nuestro eje del coma. Si comparamos esto con esto, vean, ¿no? Esta es la forma de sacar el eje del poder de nuestro coma. Bueno, ya que tenemos nuestro diagnóstico, ¿ahora qué hacemos? Para fines de esta plática, porque también hablar sobre cross-linking es otro tema que podemos hablar sobre una hora, vamos a partir de la premisa, que es la más aceptada el día de hoy, que para poder tratar el queratocono, necesitamos comprobar progresión, que no en todos los casos es así, pero vamos a partir el día de hoy de esta premisa. ¿Qué es progresión? ¿Sí me siguen oyendo bien? Se escucha muy bien. Perfecto, gracias. El consenso global de queratocono y de enfermedades ectásicas, ellos dicen que no hay una definición clara para progresión de ectasia. Ellos únicamente nos arrojan estos criterios de progresión, que es que aumente que aumente la curvatura en la cara anterior, que aumente la curvatura en la cara posterior y que haya un cambio en la paquimetría. Está bastante no muy puntual. Ellos dicen que si se cumplen 2 criterios de estos o más, ya tenemos criterios de progresión. Pero les pongo también esta tabla, que son los criterios no validados para progresión de queratocono que se han venido usando desde hace mucho tiempo con el advenimiento del topógrafo con discos de plácidos, como era el Orbscan, en donde si tenías un aumento en la curvatura máxima de 1 dioptría o en la curvatura mínima de 1 dioptría, de 0.75 más en la curvatura, en la queratometría promedio, o una disminución en la paquimetría de más de 2%, ya podíamos hablar que teníamos un paciente que estaba con progresión de queratocono, motivo por el cual ya era candidato a hacer un tratamiento con cross-linking. Este es el display del Pentacam, que a mí se me hace increíble. Es un display que desarrolló el doctor Michael Belin de progresión de queratocono. Quiero que vean este caso que se me hace bastante interesante. Es un paciente, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Se los voy a desglosar para los que no lo tengamos muy presente. Nos muestra aquí 4 letras, el ABCD. De hecho, se llama display de progresión de Belin ABCD. La A es de anterior, de la cara anterior. B, de back, de la cara posterior. El C, corneal thinning o corneal thickness, perdón, que habla de la paquimetría. Y la D es la agudeza visual mejor corregida, que por lo general nunca la marcamos. Pero bueno, tenemos 2 barras, tenemos la barra amarilla y tenemos la barra verde. La barra amarilla nos va a hablar del estudio actual y la barra verde del estudio previo con el cual se va a comparar o se va a hacer nuestro análisis.
tenemos una línea verde punteada y una línea verde continua. Estos son los cambios normales en pacientes sin queratocono, que puede tener la cara anterior, la línea punteada con un 80% de intervalo de confianza, la línea continua con un 95%. Y las líneas rojas es lo mismo, pero es para pacientes con queratocono. Línea punteada, 85% de intervalo de confianza, línea continua, 95%. ¿Cómo hacemos diagnóstico con este display? Cuando cuando una sola variable, o sea, la A, la B, la C, cruzan una línea punteada, una línea continua roja, ya tenemos con eso diagnóstico de progresión. O si dos puntos a medir, ya sean la A y la B, o la B y la C, o la A y la C, cruzan la línea punteada, o sea, dos de estos, ya tenemos progresión. O sea, una línea continua o dos líneas punteadas, ya tenemos progresión de queratocono, por ende ya es un paciente que debería ser sometido a un cross-linking. Vemos el ojo derecho, como tenemos dos valores que cruzan la línea punteada, tanto la cara anterior como el grosor corneal. Entonces, este paciente ya tiene criterios de progresión, se tiene que someter a cross-linking. Pero quiero que vean aquí en la parte de abajo que nuestra queratometría máxima del estudio previo era de 48.4 y del estudio actual era de 50 dioptrías. Este paciente también se pudo haber detectado como paciente con progresión con los criterios no validados. Aumentó en la queratometría máxima una dioptría. ¿Ok? Yo quiero que vean el ojo izquierdo cómo únicamente la cara posterior tiene bastante cambio que atraviesa la línea continua roja, por ende ya tenemos criterio de progresión. Pero vean cómo en su queratometría máxima pasó de 45 a 45.8. Este paciente pudo no haber sido detectado como paciente con progresión de queratocono y lo pudimos haber dejado ir a su casa sin hacer cross-linking y revisión en 6 meses o en un año, ¿no? Pero con este display detectamos progresión, por ende pasan ambos ojos a cross-linking. Aquí están otra vez los criterios. Dos líneas punteadas es progresión o una línea continua es progresión. ¿Qué pasa con el queratocono en pacientes pediátricos? Los pacientes pediátricos es una entidad que tiende a ser mucho más agresiva. Se habla que tienen un riesgo que aumenta en 7 veces en acabar en trasplante de córnea. Se tiende a hacer diagnóstico en estadios mucho más avanzados, mucho mayor riesgo a progresión. El doctor Jafesi, Farhad Jafesi, ha encontrado en sus artículos que hasta un 88% de pacientes pediátricos progresaron, y este artículo de Soeters dice que hubo un aumento en la curvatura de la K máxima de 2.6 dioptrías en 7 semanas hasta 5 dioptrías en un año. Por estos motivos, el tratamiento en pacientes pediátricos tiende a ser diferente y es ahorita un motivo de mucha polémica, ¿no? Hay gente que dice que tenemos que hacer cross-linking al momento del diagnóstico y otros que tenemos que documentar progresión, pero el seguimiento topográfico tiene que ser mucho más estricto de cada 2 hasta cada 3 meses. Bueno, en cuanto al tratamiento del queratocono, tenemos que se puede dividir en tratamiento no intervencional o en el tratamiento intervencional. En el no intervencional tenemos los lentes aéreos y los lentes de contactos en sus diferentes variedades, que puede ser el lente de contacto rígido gas permeable o el lente de contacto escleral. Para mí, mi favorito es el lente de contacto escleral, me hace que ese lente hace magia y bueno, ha venido a retrasar muchos trasplantes corneales por buenas visiones con lentes de contacto esclerales. Y el intervencional tenemos el cross-linking, que ya lo mencionamos, los anillos intraestromales y el trasplante de córnea en su variante penetrante o total o la melar anterior profunda. Esto es uno de los displays que tenemos a nuestra disposición, son gratis en línea, sobre cómo hacer un mapa, un plan para anillos intraestromales. Está bastante fácil de utilizar. Únicamente colocamos nuestra queratometría plana y su eje, nuestra queratometría curva y su eje, el eje del coma, que ya mencionamos cómo sacarlo, y nuestra magnitud en micras, ¿no? Se fijan como aquí dice a 6 milímetros. Nos va a lanzar un plan
Ya, únicamente este ya es nuestro plan de anillos de queratocono y pues bastante sencillo. Otros programas también en línea, que también todos son gratis, en los que no te piden eje del coma ni el poder del coma, o su magnitud en micras. Yo en lo personal prefiero usar programas en donde me pide el eje del coma y su poder, que son el AJL, no tengo ningún interés comercial, y también el programa de Keraring, que igual son gratis en línea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué ponemos estos anillos intraestromales? Aquí les muestro una topografía de un paciente pre-anillos y post-anillos. Vean cómo tenemos una córnea de hasta 52.7 dioptrías antes de los anillos y vean cómo se hizo una córnea mucho más plana y mucho más regular, con una córnea ahora en 44.6. Vemos cómo el astigmatismo corneal bajó 0.2 dioptrías a 1.3 dioptrías, ¿no? Todos los índices de irregularidad, algunos mejoraron, como el índice de variación de superficie, que es el ISB, el índice de descentración de altura, que es el IHD, el índice de asimetría de altura, que es el IHA. Tenemos que muchos de los índices que no pasan a ser normales, pero bueno, son mucho más regulares después de los anillos. Vemos cómo este paciente tenía una agudeza visual de 20/800 que mejoraba a 20/100 con esta refracción, y después de los anillos pasa a 20/400 que mejora a 20/50 con esta refracción mucho más tolerable. Y vemos cómo las aberraciones, tanto la aberración esférica como la aberración total de alto orden, bajaron antes de los anillos a después de los anillos, y por ende este paciente pues tiene una mucho mejor calidad visual. Y bueno, no podemos no hablar del trasplante lamelar profundo anterior. Híjole, salió con musiquita. Este es un video que le pedí prestado a la doctora Manzanillo, que creo que va a estar con ustedes dando pláticas en algún futuro, que fue mi compañera de la especialidad en la ceguera. Ella es de República Dominicana. Pues aquí vemos cómo hizo el debulking del estroma anterior. Aquí hace su paracentesis para colocar las burbujas y poder ver el comportamiento de nuestra gran burbuja. Y vean qué bonita le sale. El famoso Big Bubble del DALC. Se rompe esta gran burbuja para llegar a ese plano en donde se separó el estroma de la membrana peridesemética al ser una burbuja tipo 1. Vamos a cortar el estroma en 4 pétalos. Y colocamos nuestro tejido y damos nuestras 16 suturas. Y se da por terminado el procedimiento. Y bueno, como conclusión de esta enfermedad, bueno, probablemente cambiemos la definición de que deje de ser de una enfermedad no inflamatoria a que pase a ser una enfermedad inflamatoria. Vamos a ver qué dicen los expertos en el siguiente consenso, que esperemos no falte mucho. Tenemos que solicitar la topografía ante mínima sospecha, de preferencia que tenga tecnología Chainflug, que nos pueda dar información tanto de la cara anterior como de la cara posterior. No retrasar el tratamiento, sobre todo en pacientes pediátricos que sabemos que la entidad es mucho más agresiva, y conocer las opciones de tratamiento para que nuestro paciente se pueda rehabilitar visualmente. Y eso es todo. Excelente exposición, doctor. Muchas gracias. No sé si el doctor Barriga tendrá algún comentario. Sí, César, realmente formidable la presentación. Nos has hablado de temas que aquí no recordaba yo haber conversado o tratado alguna vez, César. Te cuento que, por ejemplo, ese display que mencionaste de Belin no es algo muy común de usar, por lo menos en nuestro medio. No recuerdo haberlo visto usar a nadie. Y yo te quería preguntar, ese display,
¿está en el equipo de manera regular o es un módulo que hay que agregar? ¿Cómo es que obtienes esa información o ese display? Sí, es un display que se tiene que agregar. El topógrafo del Pentacam te lo pueden vender tan sencillo como ustedes quieran o como tan completo como queramos, ¿no? El display de progresión, creo que le llaman el paquete de queratocono, ¿no? Y luego está el paquete de cirugía refractiva y el paquete de lentes premium. Entonces ya te pueden hacer un super equipo con bastantes displays que te arrojan mucha información, y sí es algo que se tiene que agregar en el Pentacam. Es un display aparte que se llama display de progresión de Belin, ABCD. Así es que a mí se me hace, la verdad, yo sé que es una tecnología que no está muy disponible porque es extremadamente cara. O sea, la verdad, yo hablo con colegas y la gran mayoría de mis colegas o de mis amigos corneólogos que hacemos cirugía refractiva, pues a veces es complicado tener acceso a estas plataformas tan caras. Pero bueno, existen, y hay que saber, ¿no? Hay que saber que existen y tratar de sacar el provecho de toda esta tecnología tan avanzada para hacer esta detección tan minuciosa de pacientes con progresión. Ahora, con esta exquisitez para hacer el diagnóstico, porque en realidad es una cosa muy precisa, muy detallada, ¿la decisión de tratar, de intervenir, ha cambiado o te parece que sigue siendo la misma que antes de que uno tuviera estos displays? ¿Cómo ves esa situación? Porque te lo digo porque estoy seguro que en nuestro medio nadie o muy poca gente debe tener este display y no sé si lo usa tampoco. Pero la pregunta que me hago es, ¿estamos retrasando por esa razón nuestra decisión de tratar? ¿O ustedes con esto lo están haciendo antes porque el display lo permite? ¿Cómo es esa Claro. situación? Claro, sí tenemos otras plataformas de topografía un poquito más accesibles, pero yo creo que usando un topógrafo con tecnología Scheimpflug, que pues ya hay muchos en el mercado, por ejemplo, creo que uno de los más accesibles, que siguen siendo caros, pero más accesibles, es el Sirius. El Sirius es un topógrafo que creo que hay en bastantes centros oftalmológicos. También ya ellos tienen sus diferentes displays que nos van a ayudar a detectar progresión de queratocono. En cuanto a si ha cambiado o no el tratamiento, El el momento, sobre todo, tratamiento, ¿no? el momento, yo creo que sí ha cambiado. La verdad es que si únicamente utilizamos los criterios no validados de la cara anterior, que son el que aumente una dioptría en la cara anterior o una dioptría en cara posterior o la paquimetría, sí se nos están yendo algunos pacientes que pueden tener alguna progresión que con el display de Belin se pudiera evidenciar, que no estamos detectando, que se nos están yendo porque decimos que no tiene progresión y los citamos a los 6 meses o al año, según la edad que tengan, y probablemente cuando regresan ya tienen una progresión mucho más evidente, les baja su agudeza visual mejor corregida y nos estamos tardando un poquito. En cuanto al momento de hacer tratamiento con crosslinking en el paciente con queratocono, es un tema bastante polémico. Y también tiene que ser individualizado a cada paciente, ¿no? Si nos llega este paciente de 18 años con una paquimetría limítrofe para poderle hacer un crosslinking EPI-OFF, que es el gold standard el día de hoy, pues yo creo y muchos pensamos que no nos tendríamos que esperar a que haya progresión y que nos perdamos la oportunidad de hacer un crosslinking EPI-OFF y que el día de mañana llegue con una paquimetría mucho más delgada en donde ya no sea Ya no se candidato para un puede. EPI-OFF. Exacto, y que bueno, tengamos que hacer un EPI-ON que sabemos que sirve, que tiene menos eficacia que un EPI-OFF o con un lente de contacto, etcétera, y se nos fue esa ventanita de oportunidad para hacer el crosslinking EPI-OFF, pues ahí optamos por tratarlos al momento del diagnóstico. Pero sí, depende de cada caso. Y mi segunda pregunta es con respecto a, mencionaste con con muy buenas palabras el uso de lente escleral para correcciones de queratocono y nosotros en nuestro curso de refracción anterior a mira, no hace mucho que hemos hablado de esto, tuvimos una exposición muy buena de lentes esclerales, ¿no? ¿Qué comentarios nos puedes hacer al respecto? ¿Qué tanto te ha retrasado? Porque mencionaste así
te escuché, se ha retrasado la cirugía gracias a estos lentes. ¿En qué sentido? ¿Cómo es el comentario al respecto? Claro, lo que teníamos en nuestra batería de opciones antes del lente de contacto escleral, que también funcionó muchos años bastante bien, es este lente rígido gas permeable, ¿no? El chiquito que anda flotando por la córnea, que tiende a ser bastante incómodo para muchos pacientes. De hecho, el hecho de que le mencionemos a un paciente con queratocono que está acostumbrado a usar un lente aéreo que no mejora 20/20, pero que es lo que él conoce, el hecho de que yo le diga o que le digamos, necesitamos hacerte una prueba de lente de contacto para ver tu capacidad visual y vas a ver que vas a ver mucho mejor. Yo noto que el paciente no le gusta, ¿es este lente rígido, doctor? Sí, es este lente rígido. Entonces, como un poquito rejegos ante esta opción de tratamiento. Yo siempre les platico, tenemos ya un lente muy avanzado en tecnología, que es el lente de contacto escleral, que de hecho, si hablamos con los optómetras, ellos le llaman un lente de no contacto, ¿no? Porque no hace contacto con la córnea. Se descansa en la esclera, lente de contacto escleral, y tiene esta especie de espacio o vault que se llena con una solución que, bueno, el paciente no siente absolutamente nada y tiene una muy buena tolerabilidad de este lente de contacto con unos resultados visuales increíbles. O sea, pacientes que están en cuentadedos con unas esferas y cilindros altísimos y con el lente de contacto llegan al 20/20 siempre y cuando no tengamos alguna cicatriz, es increíble. Y aún con cicatrices superficiales leves por algún hidrops, siguen mejorando de forma significativa, un 20/40, ¿no? Entonces, esos pacientes, yo les explico que con un 20/40 de capacidad visual con un lente de contacto, no voy a hacer un trasplante de córnea porque pues, son pacientes relativamente jóvenes, en donde el trasplante de córnea sabemos nosotros que pues no es mágico, ¿no? Tiene sus bemoles. Ellos, doctor, y si me trasplantan la córnea, es un comentario que hasta a veces nos hacen, ¿no? Ya para acabar con esto, ¿no? Ya les tienes que explicar bien, te sientas, mira, muy probablemente después de que te hagamos el trasplante de córnea, requieras el lente de contacto, ¿no? Por el astigmatismo que queda. Entonces, mira, no es conveniente ahorita. Entonces, esto está haciendo que se retrase lo que antes se hacían como trasplantes de córnea penetrantes o DALS en pacientes que tenían mala tolerancia al lente de contacto rígido gas permeable, pero con buena transparencia de medios. Ahora se están pasando al lente de contacto escleral y estamos dejando únicamente trasplante de córnea a pacientes con leucomas o con cicatrices. Interesante, César. Kenji, creo que tenemos una pregunta en el auditorio. Sí, doctor. Antes quería hacerle también una pregunta al doctor. Y hay trabajos de investigación, como usted, doctor, mencionó, que se ve que en pacientes, por ejemplo, con queratocono, en la nivel del menisco lagrimal ya se encuentran células inflamatorias, ¿no? Y también en humor acuoso. Entonces, ¿esto va a cambiar en un futuro el concepto de queratocono? ¿Cómo usted respecto? Yo la verdad creo que sí es muy probablemente que la definición cambie. Es mi opinión muy personal. Siempre se ha hablado como una entidad no inflamatoria, ¿no? Que de hecho esto lo ha separado de los adelgazamientos inflamatorios como la úlcera de Muren y todas estas otras entidades. Pero bueno, ya hay bastante evidencia y literatura que sí hay un ambiente proinflamatorio, como tú bien dices, en el humor acuoso o en el menisco, hasta activación de queratocitos, ¿no? Al momento de que haces un confocal o que mandas el tejido a hacer biopsias cuando haces el trasplante, se ve que ya hay cambios bastante sugestivos que son cambios proinflamatorios. Entonces, yo creo que la corriente va a ser que la definición cambie a una enfermedad que ya no se le diga no inflamatoria. Aquí me gustaría comentar que en Retina nosotros hemos tenido estos cambios de concepto que han involucrado inclusive tratamientos. ¿Ah? Acuérdense del edema macular diabético. Por mucho tiempo el edema macular diabético fue considerado un edema mecánico inclusive, ¿no? Y ahora se sabe que es un problema inflamatorio que tiene repercusiones. Ese cambio en el concepto está repercutiendo en el tratamiento. Ahora se están buscando drogas para iniciar tratamientos antes de que el edema esté, porque ese es lo interesante del concepto es que siendo un problema inflamatorio,
podría estarse detectando antes de que se esté produciendo el problema orgánico o anatómico en la retina, y por lo tanto habría posibilidades de tratar antes de que se produzca el verdadero edema. Entonces, imagínense si en la córnea pasara algo por el estilo, ¿no? Si yo detectara estos marcadores inflamatorios antes de que se comience a ectasiar la córnea, pues probablemente el tratamiento sería mucho antes de las intervenciones que se están haciendo ahora, ¿no? Es algo muy interesante que hay que seguirlo en el tiempo porque puede tener implicancias importantes, ¿no? Completamente, Entonces, completamente de acuerdo. Ahorita la tendencia es a tratar de hacer diagnósticos antes de que se manifieste, ¿no? Para prevenir el incurvamiento, para tratar de forma a tiempo, que no bajemos nuestra calidad visual, etcétera. Así es. correcto, correcto. Kenji, continuamos. Sí, con respecto a anteriormente, pues habían software que solamente evaluaban la parte anterior, ¿no? De la córnea, en el queratocono. Y ahora con esto que usted ha mostrado del ABCD, ¿cuán diferente o cuánto más aporta el tratamiento o seguimiento de los pacientes? Para los que de repente no tienen ese software, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? Parece que bastante. Sí tiene fuerte implicación. Sí hemos encontrado que se detectan bastantes pacientes que con los criterios de cara anterior no hubieran sido detectados como pacientes con progresión. Con este display hemos visto hemos detectado más pacientes que han sido tratados de forma oportuna para que no siga progresando y que la córnea no se siga incurvando y por ende bajándoles su calidad visual. Sí, bastantes. No tengo el número, sino estaría muy interesante hacer una comparativa como tipo algún paper, ¿no? De a ver cuántos pacientes se nos hubieran ido si no hubiéramos hecho screening con este topógrafo. Claro. Doctor, en el caso de tratamiento, digamos, de repente un paciente crónico de los ojos, o sea, usted aparte de todo el tratamiento que da, la frecuencia del antihistamínico, de repente si dejar alguno, por cuánto tiempo, o qué otro tratamiento complementario a la par le brinda al paciente, o qué explicación también para que sepan, ¿no? Exacto, completamente. Una excelente pregunta. Parte del tratamiento siempre tenemos que ver que el paciente no tenga alguna conjuntivitis alérgica o algún componente alérgico que le esté exacerbando o que el paciente se esté frotando, ¿no? Siempre voltear el párpado, vertirlo, buscar las papilas, etcétera. Y sí, definitivamente dar. El esquema que yo dejo para conjuntivitis alérgica es un esteroide de superficie como una fluorometolona y dejo antihistamínicos como, bueno, el Patanol, que es el que para mí es el que siempre dejo, o mi favorito, no tengo ningún interés comercial, Patanol al 0.2%. La ventaja de esta gota es que se usa una vez al día y tiene mucho más, el paciente se apega más al tratamiento. Lo dejo de 2 a 3 meses. Y educar al paciente. Siempre les digo que con lo que quiero que se vayan, porque el paciente con queratocono a mí me apasiona mucho, le explico todo. Y le digo, con lo que quiero que usted se vaya el día de hoy es que no se puede o no se tiene que seguir frotando los ojos, ¿no? Porque esto va a hacer que la enfermedad avance a pesar del crosslinking. Entonces, si se deja de frotar, tenemos muchas posibilidades de que no progrese. De hecho, el doctor Damián Gatinel, que es un ponente bastante famoso sobre queratocono y tecnologías de detección, etcétera, él ya ha dicho, que no es necesario hacer crosslinking y que únicamente dejando de frotarse los ojos podemos evitar la progresión. Tiene una plática que se llama No Rub, No Cone. Entonces él ya dice que con eso todavía, pues yo creo que necesitamos bastante evidencia para poder llegar a esa conclusión, pero bueno, ya se está yendo por ese lado. Perfecto. Doctor, y con respecto a las progresiones que usted ha visto, máxima de edad que usted ha visto que ha progresado el paciente con queratocono. Los rangos de edad, entre más joven tenemos mucho más progresión. Se habla de que en la cuarta década de la vida, por ahí de los 30 años, ya el paciente no progresa porque se hizo un cross-linking natural con los rayos ultravioletas del sol y nuestra córnea ya está más rígida y tiende a no progresar o baja mucho nuestra incidencia de progresión por arriba de los 30 años. Yo siempre que veo un paciente con queratocono por arriba de 30 años,
Me quedo muy tranquilo, le explico todo, me quedo tranquilo si es un queratocono leve a moderado, le explico que no requiere crosslinking urgente, que lo voy a seguir en el tiempo. Si veo un paciente de 12 años con queratocono, le hago crosslinking de entrada, yo no me espero a que haya progresión, porque sé que es un paciente que no tiene la madurez, probablemente para entender que no se tiene que frotar los ojos, es un niño, y tiendo a ser un poquito más agresivo, porque también sé que el queratocono avanza de forma más agresiva en esos pacientes. Bien. Doctor, justamente nos hacen la pregunta de si nos puede hablar sobre la definición del queratocono frustro. Claro que sí, el queratocono frustro igual, si buscamos en la literatura, encontramos dos definiciones. Una de ellas es este paciente que tiene un queratocono bastante evidente, bastante avanzado en un ojo y en el ojo contralateral no tiene datos de queratocono, que ahora les están llamando los highly asymmetric o altamente asimétricos, entre un ojo y el otro. El ojo que no tiene queratocono entra en la definición de que es un queratocono frustro, porque sabemos que por definición el queratocono es una enfermedad bilateral, aunque asimétrica. Entonces, aunque no tengamos datos topográficos o clínicos en el ojo contralateral, por definición, al ser una enfermedad bilateral, se le llama queratocono frustro. Esa es una. O la otra es este paciente que tiene datos topográficos bastante sutiles, pero no tiene ningún dato clínico, que se le conoce como queratocono subclínico, en donde con el seguimiento en el tiempo, con topografías cada año, cada año, vemos que nunca progresa, también se le llama queratocono frustro. Doctor, y también entonces cuando usted tiene un paciente, un niño, ¿no? Con queratocono, le hace de inicio crosslinking en ambos ojos, entonces, ¿o cómo lo maneja ahí? Sí, yo sí tengo un paciente que tiene queratocono, un paciente pediátrico, donde pregunto que ese es un paciente frotador, que la gran mayoría son pacientes frotadores. Nos dice la mamá, ¿no? Hasta el niño nos dice, y tú lo revisas, le viertes los párpados, tiene una conjuntivitis alérgica bastante marcada. Tratamos la conjuntivitis alérgica y yo sí soy más agresivo y yo sí doy crosslinking al momento del diagnóstico, pero esta es una posición muy personal, muy debatible en foros de corneólogos. Hay gente que me dice que, y no es tan mal, ¿no? Cada quien hace como su experiencia les dice, pero hay gente que dice que tenemos que detectar progresión. Y por lo mismo, como sabemos que son pacientes que son más agresivos, tenemos que ser mucho más agresivos en nuestro screening y no esperarnos 6 meses o un año para hacer la siguiente topografía, sino hacerla cada 2 a cada 3 meses. En ese caso, doctor, ¿usted el crosslinking lo hace con anestesia general o sus pacientitos pediátricos colaboran bastante para hacerlo? Depende, ¿no? Ahí vemos en la consulta el pacientito si se deja revisar o no. Si no, con una sedación, creo que es suficiente. Yo hago protocolos acelerados. Yo hago crosslinking EpiOff con protocolo acelerado, aumentando la afluencia del crosslinking para que me tarde 8 minutos en lugar de 30 como el protocolo de Dresden. Que igual es otro tema, y yo encantado, si quieren temas de anillos interestromales o de crosslinking, yo feliz armo una plática y se las comparto. Perfecto, sí, sería porque muy interesante. Son pláticas que se pueden llevar otra hora, son temas bastante interesantes y polémicos. Pues, doctor, nos hacemos otra consulta. ¿Usted recomienda el tratamiento quirúrgico de primera línea en qué tipo de pacientes? El tratamiento quirúrgico, yo si veo un paciente con un queratocono avanzado, con un leucoma importante, yo siempre a todos mis pacientes los someto a una prueba de lente de contacto escleral. Viendo el resultado de su capacidad visual, decido si es un paciente que, por ejemplo, me llega, porque existen estos pacientes, ¿no? Que no entendemos cómo andan por la vida, que andan en cuentaderos y que preguntas, ¿usa lentes? No. ¿Usa lente de contacto? No. ¿Usted está viendo así? Sí. ¿A qué se dedica? Soy chofer de camión. Ay, caray, ¿no? Entonces, están acostumbrados a ver pésimo, ¿no? Y tienen un queratocono bastante avanzado, se le ve todos estos datos clínicos en la lámpara de hendidura. Entonces, les hago una prueba de lente de contacto escleral. Si veo que la visión mejora a 20/60 o hasta 20/80, y el paciente pues dice, doctor, wow, estoy viendo de cuentadedos pasé a 20/80 a pesar de que tengo un leucoma o que tiene una leucoma importante, pues me podría esperar, ¿no? Me podría esperar un rato a hacer el tratamiento. Si veo que a pesar
de hacerle una prueba de lente de contacto escleral, su capacidad visual no es buena, ahí es donde de entrada me voy por un tratamiento quirúrgico. Perfecto, doctor. El doctor Barriga, ¿de repente tendrá algún otro comentario? Ya se acabaron las preguntas. No, en realidad todo muy bien, César, satisfecho por completo y pues nada, nos estás provocando volver a invitarte porque hay temas que están quedando pendientes y te entendemos perfectamente. Son temas que tienen mucho material para compartir y bastante polémica, ¿no? Bastante polémica. Yo creo que sí, va a haber oportunidades y te vamos a tomar Muy bueno. la palabra para eso. Yo encantado.